Un pueblo tranquilo, con tiendas, bancos y gente normal caminando. De repente aparece un hombre con una espada. Nadie puede atacarle. Es una zona segura y aquí no se puede luchar. Todos miran, nadie entiende qué está pasando. Alguien llama a la policía llega, pero no puede hacer nada, porque el hombre sigue en combate y mientras esté en combate no pueden detenerlo. Es el 6 de junio de 2006. Entras al banco de Falador. Un jugador acaba de acabar con otro, luego otro y más. No estás en Wilderness ni en un minijuego y el PvP tampoco está activo. Nadie puede detenerlo, ni siquiera Jagex. Esto ocurrió de verdad, durante casi una hora. Durante casi una hora, RuneScape dejó de tener reglas, no porque alguien hackeara el servidor o porque Jagex lo decidiera, sino porque en algún lugar del código había una grieta que nadie había visto, y la noche del 6 de junio de 2006, alguien la encontró, sin siquiera buscarla. Esta es la historia de cómo ocurrió y de por qué 20 años después nadie sabe exactamente qué la causó. Y es que empieza, como otras historias de RuneScape, por alguien que simplemente quería celebrar algo. Para entender lo que pasó esa noche, tienes que conocer a dos personas. La primera es Lincoln, un chico de Nueva Zelanda que empezó a jugar RuneScape con 12 años. Con el tiempo se convirtió en uno de los jugadores más competitivos del juego. Dentro del juego lo conocían como Cursed You. El 31 de mayo de 2006, Jagex lanzó la habilidad de construcción, la primera habilidad del juego que permitía construir y decorar tu propia casa. Cursed You vio una oportunidad. Quería ser el primero en llegar al nivel 99. El primero en la historia del juego. Lo que siguió fue una de las carreras más intensas que había visto RuneScape. Turnos de 24 horas con su amigo Josh. Uno dormía, el otro entrenaba, monopolizando el mercado de materiales para que la competencia no pudiera seguir. Además, convenciendo a sus padres de que le dejaran faltar al colegio solo para poder quedarse en casa farmeando en un juego. Ese era el nivel. Pero funcionó. El 6 de junio de 2006, Cursed You se convirtió en el primer jugador de la historia en llegar al nivel 99 de construcción. Era un momento histórico y lo quería celebrar. Así que organizó una fiesta en su casa de RuneScape. Cientos de jugadores empezaron a llegar al servidor 111. El mundo se llenó rápidamente. Había música, celebración y un caos ordenado, hasta que el servidor empezó a saturarse. El servidor básicamente estaba muriendo, así que hizo lo que cualquier jugador normal habría hecho. Expulsó a todo el mundo de su casa y sin saberlo acababa de romper RuneScape. Cuando expulsas a un jugador de tu casa, en RuneScape el sistema tiene que desactivar ciertas variables. Una de ellas es la variable del combate del modo PvP. Los desarrolladores habían codificado manualmente cada forma en que un jugador podía salir de una casa, teleportar, desconectarse o ser expulsado. Pero se dejaron una sin codificar. Nadie sabe exactamente cuál, ni siquiera Jagex lo descubrió después. Algunos jugadores salieron de esa fiesta con algo que no deberían tener fuera de las zonas de PvP, la capacidad de atacar a cualquier persona en cualquier lugar. Y uno de ellos era un tal Durial321. La mayoría de los jugadores que tenían el bug no sabían exactamente qué tenían. Durial321 sí lo sabía y sabía exactamente qué hacer con ello. Brian tenía 16 años. Dentro del juego era Durial321. Llevaba tiempo siendo un PK activo. Sabía cómo funcionaba el combate y sabía qué armamento maximizaba el daño. Era como el gordo ese del capítulo de South Park del WoW. Don't you have better things to do than going online killing people? Y en el momento en que salió de esa fiesta, se dio cuenta de que podía atacar a jugadores en Remington, que era una ciudad completamente segura. Entendió inmediatamente lo que tenía, así que se equipó su Abyssal Whip y el Ancient Staff, que eran objetos diseñados exclusivamente para el combate PvP, y se dirigió al banco del este de Falador.
El banco del este de Falador era uno de los lugares más concurridos del juego, lleno de jugadores que guardaban sus objetos más valiosos, aunque ninguno de ellos esperaba que fuera necesario. Lo que siguió fue una hora de caos. Durial atacaba a jugadores desprevenidos en el banco. Los jugadores que morían perdían todo lo que llevaban encima, porque en 2006 morir en RuneScape significaba perder todo tu equipo. Los jugadores intentaban escapar corriendo hacia el norte, hacia Ed Village o hacia cualquier otro lugar, pero Durial 321 los seguía. Además, no cazaba solo, tenía amigos conectados en TeamSpeak que le avisaban de los jugadores con objetos de valor. Le avisaron de uno que llevaba un party hat verde. Durial fue a buscarlo. Un jugador llamado Primo entró en Ed Village y Durial acabó con él en segundos. Ese party hat verde cayó al suelo. Durial lo recogió y se lo puso. Lo llevó puesto durante el resto de la masacre. Los jugadores de Ed Village empezaron a correr hacia Falador. Los de Falador corrían hacia Ed Village y en algún momento la noticia empezó a circular por todos los demás mundos de RuneScape. El servidor 111 pasó de 1200 jugadores conectados al máximo de 2000 en cuestión de minutos. Todo el mundo quería ver qué estaba pasando. Mientras tanto, en la pantalla de Durial, los nombres de las víctimas seguían cayendo. Los Player Moderators, que eran jugadores elegidos por Jagex para ayudar a gestionar la comunidad, empezaron a enviar tickets de emergencia. Alertas urgentes al equipo de Jagex. Algo muy grande está pasando en el mundo 111. El equipo de turno de noche de Jagex recibió los avisos y fueron a intentar detenerlo, pero no pudieron, porque hay una regla en RuneScape: no puedes banear a un jugador mientras está en combate, y Durial llevaba casi una hora en combate. Los Jagex Moderators le enviaron mensajes pidiéndole que parara. Un moderador le escribió directamente, le pidió que dejara de atacar, pero Durial ignoró los mensajes y siguió. Es que la escena era absurda. Había un tío acabando con media ciudad y un moderador escribiéndole por privado: por favor, para. Así que lo único que podían hacer era esperar a que saliera de combate durante 10 segundos, solo 10 segundos sin atacar. Eso era todo lo que necesitaban. El moderador Mod Murdoch esperó, observó, y en el momento en que Durial se quedó 10 segundos sin atacar a nadie, Mod Murdoch lo desconectó. Lo expulsó del juego. Durial intentó reconectarse, pero la variable PvP había desaparecido con la desconexión. La masacre había terminado y entonces llegó el ban permanente. Parecía el final de la masacre, pero no el final de la historia. Cuando el caos terminó, Jagex tuvo que enfrentarse a algo incómodo. No sabían exactamente qué había causado el bug. Tenían teorías, y la comunidad tenía más teorías aún. Luego vinieron los años de análisis y hasta gente haciendo reconstrucciones y entrevistas, pero Jagex nunca pudo confirmar cuál era la causa exacta. El bug más famoso de la historia de RuneScape nunca fue completamente entendido. Lo que sí hicieron fue escalar la situación. El administrador de sistemas, Mod Slake, que tenía permisos para desplegar parches de emergencia, llamó a Andrew Gower en mitad de la noche. Gower, molesto por la llamada, le dijo que lo resolviera él y le dio el número del único desarrollador disponible para emergencias nocturnas, Mod Ash. Slake fue a buscar a Ash. Los dos trabajaron juntos toda la noche, identificaron la variable PvP que había quedado activa, pero no encontraron la causa raíz. Como medida de emergencia, desactivaron el PvP en todo el juego hasta que por la mañana pudieran analizarlo con más calma. El parche tardó unas 2 horas en estar listo. Lo desplegaron alrededor de las 4 de la madrugada. Al día siguiente, Andrew Gower, el cofundador de Jagex, el hombre que había construido RuneScape, programó un sistema completamente nuevo. Un sistema que verificaba constantemente dónde estaba cada jugador y aseguraba que las variables correctas estuvieran siempre activas. Básicamente no arreglaron el bug, solo añadieron una red de seguridad que los rodeaba, porque el bug original sigue ahí, enterrado en algún lugar del código de RuneScape, exactamente donde siempre estuvo, sin que nadie sepa exactamente cuál es. Mientras tanto, los foros de RuneScape se llenaron de jugadores exigiendo que les devolvieran sus objetos.
Paul Gower, el otro cofundador, publicó un mensaje esa misma noche. No habría rollback, las limitaciones técnicas del servidor lo hacían imposible, y muy pocos jugadores habían sido afectados en relación al total. Para los que sí fueron afectados, esa respuesta fue difícil de aceptar. Y Durial 321, Brian fue baneado permanentemente de RuneScape. Andrew Gower dejó una nota personal en su cuenta del sistema diciendo que nunca debería ser desbaneado. Una de las 4 únicas notas que Gower dejó en cuentas de jugadores durante sus 10 años en la empresa. Brian siguió jugando en otras cuentas. Abandonó el juego definitivamente en 2009. Y Cursed You, Lincoln, el chico de Nueva Zelanda que solo quería celebrar que había llegado a nivel 99, fue baneado 2 meses después del evento por Real World Trading, sin relación con la masacre, con un detalle que hace que todo sea todavía más irónico. Cuando Jagex detectó el Real World Trading en su cuenta, Lincoln no estaba jugando. Era Josh, su compañero de turno durante la carrera al nivel 99, quien estaba conectado en la cuenta mientras Lincoln estaba en el colegio. Y fue Josh quien empezó a presumir de vender oro. El ban llegó por las acciones de otra persona en la cuenta del jugador que había conseguido el hito más grande del juego. La fiesta que organizó para celebrar su logro acabó siendo el origen del evento más caótico de la historia de RuneScape. Y la cuenta que consiguió ese logro fue baneada por algo que ni siquiera hizo él. La comunidad tardó años en aceptar que Jagex canonizara oficialmente la masacre como parte de la historia del juego. En Falador Park hay una placa en memoria de las víctimas. La fecha oficial, según el lore del juego, es el 14 de Pentember del año 169 de la Quinta Era. Jagex convirtió el fallo técnico de su historia en parte permanente del mundo que había creado. RuneScape lleva unos 20 años desde aquella noche. Han cambiado millones de líneas de código, han añadido sistemas de seguridad y han construido salvaguardas sobre los que ya habían. Pero lo más inquietante de toda esta historia no es lo que Jagex hizo aquella noche, es lo que no pudo explicar. Nunca encontraron la causa exacta del bug, encontraron una forma de impedir que volviera a ocurrir, pero nunca supieron qué había pasado realmente. La noche más caótica de la historia de RuneScape sigue siendo, técnicamente, un misterio sin resolver. Y quizá lo más inquietante es que nadie puede asegurar que ese error haya desaparecido realmente, porque, de hecho, aún sigue ahí, enterrado, y siempre lo estará. ¿Estabas jugando ese día? ¿O conoces a alguien que perdió sus objetos esa noche? Déjamelo en los comentarios.